Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 2 de noviembre y quisiera que podamos ver en esta mañana y la próxima semana qué hacemos en medio de los problemas. Pero primero tomemos un tiempo para orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos una vez más ver tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo también meditando en ella. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder entender qué es lo que tenemos que hacer en medio de las dificultades. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. De pequeño viví en Colombia, en la ciudad de Cali, y recuerdo que varias veces los fines de semana íbamos a la playa en Buenaventura. Una vez mis papás compraron boletos para ir en un barco que para mí era grande. Tenía 3 o 4 pisos y realmente yo tenía todavía 4 años y lo veía grande. El barco nos llevó a una isla que era parte de un tour. Visitábamos la isla y luego nos llevaba nuevamente a Buenaventura. Pero volviendo del paseo, se desató una tormenta. Y nosotros nunca estuvimos en algo así. Somos de Bolivia y no tenemos mar. Entonces era sumamente aterrador. Estábamos en el último piso del barco y por eso pienso que sentíamos todo el movimiento y parecía que íbamos a morir. La imagen que tengo grabada en mi mente es la de mi mamá inflando nuestros salvavidas, tratando de proveer algo de seguridad para nosotros, aunque en un mar que estaba tan embravecido, salvavidas de piscina infantiles no iban a servir de nada. ¿Qué es lo que hacemos en medio de los problemas? Creo que lo primero que hacemos es buscar una solución, la que esté más a nuestro alcance, algo que nos dé cierta seguridad. Y es casi seguro que buscaremos una solución en nuestra capacidad y en las posibilidades que tenemos, como mi mamá que tenía unos salvavidas que había llevado a la playa. En Hechos 27 podemos ver un contraste entre las personas que confían en ellos mismos sin considerar a Dios, y las personas que verdaderamente confían en el Señor en medio de los problemas. Entonces, ¿qué hacemos en medio de los problemas? Vamos a leer Hechos 27, los versículos del 1 al 8, y dice así. Cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón, y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque el viento nos lo impedía, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Pasaron más de 2 años desde que Pablo fue detenido en Jerusalén y luego fue llevado a Cesarea. Durante todo ese tiempo Pablo estuvo en calidad de detenido. En ese periodo se le presentaron oportunidades para recuperar su libertad tomando ciertos atajos que le ofrecían los gobernantes. Pero él, sabiendo que el Señor quería que predique el Evangelio en Roma y sabiendo
que por encima de todo estaba la honra y gloria del Señor, se mantuvo firme. En el viaje pasaron muchas dificultades, pero esas dificultades no solo fueron para Pablo, también para Lucas, Aristarco y también para Julio y los otros presos que habían sido entregados, también soldados y otras personas que estarían rumbo a Italia. Y es bueno ver que no eran solo los cristianos los que estaban en problemas, sino todos los que estaban en ese acontecimiento estaban en la misma situación. Ahora, lo que quiero que veamos es que todos, como seres humanos, estamos expuestos a los problemas. El punto aquí es, ¿qué hacemos en medio de ellos? Y hoy veremos qué hacemos cuando confiamos en nosotros mismos. A partir del versículo 9 dice así: puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó de zarpar de allí por si de alguna manera pudiesen arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron las velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquilón. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda y apenas pudimos retener el esquife. Y después de subirlo a bordo, se valían de refuerzos para ceñir la nave. Pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron las velas y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaban los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda la esperanza de salvarnos. El tiempo en el que decidieron salir hacia Roma no era el mejor. Según lo que vimos, el inicio del viaje ya fue complicado, y ahora ya se venía el invierno. Para las personas que viajaban frecuentemente, tratar de cruzar el mar después de la segunda quincena de septiembre era muy peligroso. Entonces, cuando confiamos en nosotros mismos, muchas veces no escuchamos el consejo de las personas. Pablo era una persona que viajaba frecuentemente. Entonces sabía que salir en ese momento era difícil y más aún tratar de llegar hasta Italia. Los vientos que venían desde el norte hacían que el viaje fuera casi imposible. Y no era que Pablo estaba profetizando una desgracia. Era simplemente el sentido común, algo que el Señor nos da a todos. No era bueno iniciar un viaje en ese momento, ni siquiera uno corto. El capitán del barco y su timonel no querían pasar el invierno en ese lugar, y dice que entonces persuadieron a Julio a hacer el viaje. Solo quería llegar a un mejor lugar, algo que les parecía mejor a ellos. Pero muchas veces esas decisiones, confiando en nosotros mismos, nos llevan a tener problemas. Y lo que es peor, arrastran a otros con nosotros a esos problemas. Al principio pareciera que tomamos la mejor decisión, pero luego vemos que las cosas se ponen mal. Y es así que el viento comenzó a soplar desde el sur y seguro que dijeron, ¿vieron? Pablo es un alarmista y nosotros sabíamos que todo iba a estar bien.
Pero dice que pronto comenzó a soplar el Euroclidón, un viento del noreste que los comenzó a alejar del lugar al que querían llegar. Entonces la nave fue azotada por estos vientos y al no poder hacer nada frente a ellos, el barco quedó a la deriva. Pero en la situación, los marineros hicieron todo lo que estaba a su alcance. Primero, vieron de sujetar los botes salvavidas. Luego, echaron el ancla flotante, que ayudaba a que el barco enfrente al mar en la mejor posición posible. Y nuevamente, dejaron que el mar los llevara. Pero como todavía la tormenta los sacudía, comenzaron a arrojar la carga al mar. Y luego de 3 días, incluso comenzaron a deshacerse de los propios aparejos de la nave. Y como la tormenta seguía, totalmente derrotados, viendo que no había esperanza alguna para ellos. ¿Qué podían decir ahora? Pablo les había advertido. El problema es que aun cuando Dios mismo nos da sentido común, nosotros persistimos en hacer las cosas como a nosotros nos parece. Cuando confiamos en nosotros mismos, primero nos metemos en problemas y luego vemos cómo salir de esos problemas. Pensamos que como nos hemos metido en esos problemas, ahora tenemos que salir de ellos. Creemos que el Señor no nos va a sacar de los problemas porque nosotros nos lo hemos buscado. Entonces, comenzamos a ver diferentes posibilidades. Vemos qué nos puede salvar, tal vez un bote salvavidas. ¿Qué nos puede ayudar a afrontar el problema? Nuestra ancla flotante. ¿Y qué cosas podríamos eliminar para poder salir del problema? Pero el problema se mantiene. Y lo único que nos queda es esperar lo peor. ¿Cuál era el problema acá? El gran problema de todas estas personas es que no estaban considerando a Dios. No consideraban a Dios en esta situación porque nunca lo habían hecho. Eran personas que vivían sin Dios, confiando en su propia capacidad, confiando en las posibilidades que se presentaban. ¿Saben? Es así como viven todas las personas que no conocen a Dios. Piensan que deben confiar en sí mismos o en otras personas. Creen que todo está en sus manos y que ellos pueden moldear y transformar sus vidas. Piensan que su futuro lo tienen ellos. Pero, ¿saben? Aún nosotros, diciendo que somos hijos de Dios, podemos vivir de esta misma manera, confiando en nosotros mismos o confiando en otras personas, pensando que todo está en nuestras manos y que podemos llevar adelante nuestras vidas y que estamos forjando nuestro futuro. Y cuando vienen los problemas, afrontamos valientemente y hacemos todo lo que esté en nuestras manos. Prevemos, redireccionamos, eliminamos y esperamos. O como les conté al principio, tal vez nos ponemos a inflar nuestros salvavidas infantiles para afrontar un problema gigante sin entender que no sirven para nada. Y tal vez, como es nuestra propia culpa estar en el problema, como vemos que nos metimos en esto por nuestra propia cuenta, tratamos de salir de la misma forma. Al final, quedamos agotados y sin esperanza, porque pensamos que el Señor no nos puede ayudar. Lo peor de todo esto, en este relato, es ver que quienes habían persuadido a Julio y a los soldados de iniciar el viaje, trataron de salir del problema, sin importar las consecuencias para los demás. Porque dice a partir del versículo 30 que los marineros trataban de escapar de la nave. Entonces bajaron el bote salvavidas,
diciendo que necesitaban campo para echar las anclas desde la proa, es decir, desde la parte delantera. Al final todo, quienes confían en sí mismos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Lo único que importa es salir del problema. Y ahí se acaba incluso cualquier conflicto moral. Yo me pongo a pensar que eso tampoco es ajeno a los hijos de Dios. Eso es justo lo que pasó con David cuando pecó con Betsabé. Cuando él se vio envuelto en el problema, no tuvo escrúpulos para hacer matar a Urías. Él quería salir del problema y quería salirse con la suya. Ahora, como dice el pasaje, los marineros, con tal de salvarse, estaban dispuestos a dejar perecer a mucha gente. Cuando vienen los problemas y confiamos en nosotros mismos, podemos actuar sin que nos importe cuánto pueda afectarle eso a los demás. Nuevamente es un actuar considerando nuestras fuerzas, considerando nuestras posibilidades, sin pensar en nadie más que en nosotros. Esa es la forma en que en muchos casos van a actuar los que no conocen a Dios. Pero saben, también es la forma en la que nosotros, como hijos de Dios, podríamos actuar si realmente no consideramos a Dios en lo que hacemos y cuando estamos en problemas. Pero gracias a Dios, Lucas en este relato también va a ofrecer el contraste para que veamos cómo es que actúan las personas cuando confían en Dios. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver cómo podemos actuar de una forma necia, sin considerarte para nada. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir de una forma completamente diferente. Padre amado, que tú quites de nosotros esa confianza en nuestra propia capacidad y que podamos entregarnos directamente a ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.